Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal Flores y Mariposas. En el vídeo de hoy quiero enseñarte a preparar un potente insecticida casero para combatir cochinillas, pulgones, moscas, mosca blanca e incluso también las temibles hormigas que llegan a nuestras plantas y a veces hasta a nuestro hogar. Vamos a ver lo fácil que es prepararlo con todas las cosas que tenemos en casa. Un dato muy interesante sobre el insecticida casero para plantas que vamos a fabricar hoy es que con tan solo un minuto vamos a poder eliminar la mayoría de las plagas más peligrosas que atacan directamente a nuestras plantas. Y además estoy segura de que algunos de los ingredientes que lleva nuestro preparado de hoy ya los habrás visto y los habrás utilizado. Pero hoy te voy a dar las proporciones correctas para aplicarlo y sobre todo aplicándolo siguiendo las recomendaciones que te voy a dar vas a tener un 100% de éxito. Vamos a empezar. Estás en el canal de Flores y Mariposas y quiero que compartas este vídeo con amigos y familiares que tengan necesidad de un insecticida de plantas casero, porque seguro que les va a encantar. Y especialmente te pido que si todavía no me sigues, me des un like y comiences a seguirme. Gracias. Pues bien, para fabricar este insecticida casero de hoy vamos a necesitar dos componentes muy comunes. El primero que vamos a usar es un jabón neutro y el segundo es vinagre, que puede ser blanco o puede ser también de manzana. Hoy vamos a aprender a aplicar las proporciones correctas de estos dos elementos para convertirlo en algo que funciona como insecticida casero muy potente y encima fácil de hacer y barato. Empezamos con 1 litro de agua y por otro lado voy a utilizar un vasito medidor, este que veis aquí en las imágenes, para calcular las medidas de nuestros productos. Ya veréis que las medidas son muy sencillas. Por un lado, para la mezcla vamos a necesitar, pues eso, lo que he dicho, el litro de agua aproximadamente y ahora unos 25 mililitros de jabón neutro, que es la proporción para el litro de agua. Es el jabón que se utiliza comúnmente, aquí lo veis, es el de la derecha, el otro es el vinagre. Yo es el que tengo para lavar los platos. La verdad que es un jabón bastante fuerte. Pero ahora veréis cómo vamos a dar el lugar a que a las plantas no les afecte de ninguna manera. Ahora cogemos el vinagre y de igual manera vamos a echarle en el agua, pero en esta ocasión la cantidad que vamos a utilizar no es de 25, sino de 50 mililitros. Cogemos ahí y lo ponemos. Es decir, el doble de la cantidad que hemos echado de jabón. Vale, lo añadimos a nuestro agua. Ahora removemos todo con la ayuda de un palito, pues yo he utilizado uno de madera, Removemos todo muy bien e inclusive muy recomendable que haga espuma, porque esta espuma es la que ayuda a combatir con los pulgones y con muchas de las cochinillas que afectan a las plantas. O sea, combate y les mata. Así que no tengáis miedo a que salga espuma. Al contrario, cuanta más espuma salga, mejor, más efecto va a hacer. Ahora, después de que salga mucha espuma, llenaremos un pulverizador ya con nuestra mezcla y vamos a proceder a rociar nuestro insecticida por todas las zonas afectadas por los pulgones y por todas las plagas, por la mosca blanca, la cochinilla, incluso también por los gusanos y orugas que puedan afectar a nuestras plantas, todo lo que tengamos. ¿Veis qué espuma más estupenda? Eso es lo que quiero, que saquéis mucha espuma. Bueno, la araña roja claramente se ve la diferencia entre una hoja sana y una hoja afectada por la araña roja, que te deja así un moteado, unos pequeños puntitos que la hacen distinta. Bueno, la oruga y los gusanos, que como sabéis depositan sus huevos en el envés y en la cara de las hojas y luego nacen esos pequeños gusanos que acaban por comerse toda la planta. Pues bien, muy sencillo, vamos a rociar el producto por todas las hojas. Muy importante que lo hagamos en días nublados o ya de cara al atardecer o al anochecer, incluso de noche. ¿Y por qué os digo esto? Porque si lo utilizas en un día con sol, lo más normal es que el producto reaccione y la planta se acabe quemando. Este es uno de los motivos por el cual algunos se quejan de que no les ha funcionado este remedio, pero no es que no ha funcionado, es que no lo han utilizado en el momento adecuado. Una vez que echemos el producto, y esto es muy interesante, es que lo vamos a tener que dejar reposar durante unos 15 minutos aproximadamente en cada planta. Desde el primer minuto van a empezar a morir todos los bichos y las plagas, es estupendo. Pasado este tiempo vamos a acudir con otro rociador o con una regadera o con algún tipo de aspersión para que podamos tirar agua, es decir, vamos a limpiar por completo todo el producto de las zonas donde lo hayamos echado.
Esto es muy importante, ya que es la clave del éxito de este producto. Para que realmente funcione es importante que sigas estos pasos que os he indicado y que pongas exactamente las proporciones que os he indicado para garantizaros un 100% de éxito. Seguramente muchos de vosotros os preguntaréis, ¿y cuántas veces tenemos que utilizar este producto? Si es que la respuesta es muy sencilla. Si tenemos poquitos intrusos o si la plaga no está muy extendida, realmente con una sola aplicación es suficiente. Es decir, si lo hacemos bien y seguimos los pasos que hemos dicho con solo una vez, será suficiente. Ahora bien, si tenemos mucha cantidad y todo se nos vuelve muy complicado, pues es muy sencillo. Vamos a echar un día el producto, esperamos otros 3 días para aplicar de nuevo el mismo producto y ya está. De esta manera, al realizar el tratamiento 2 días más tarde, hacemos que los bichos que no hayamos matado la primera vez, pues los vamos a conseguir matar en esta segunda vez. O sea, mirad, ahora vemos los agujeritos que ha hecho la araña roja sobre nuestras hojas. También los gusanitos nos suelen hacer esos agujeros. ¿Veis ahí en las imágenes? ¿Veis? Bueno, pues con este producto es fabuloso porque se lo rocías bien a las hojas y luego, como te he dicho, rocías también al pasado el tiempo necesario, le pasas con agua y así evitas que el producto, por el efecto del sol, pueda quemarnos la hoja o pueda estropearnos la hoja. Importante, o sea, después de haber puesto las cantidades que os he recomendado, tanto de jabón como de vinagre, en el agua, también importante que mantenido el tiempo correspondiente, los 15 minutos, procedáis a limpiar bien toda la planta con agua, porque es que si no, si la dejáis sin pasar el agua, se nos va a estropear, se nos va a quemar y eso no lo queremos. Lo que queremos es que nos funcione al 100% este insecticida casero natural que es tan estupendo contra todo tipo de plagas y que funciona muy bien. Bueno, espero que lo hagáis bien y que estéis atentos. Bueno, amigos, ya habéis visto que es un insecticida muy fácil de preparar y que estoy seguro que lo mismo que me funciona a mí, a vosotros también os va a funcionar. ¿Por qué no? Tener cuidado de poner las proporciones adecuadas, de echar sobre todo el insecticida en el momento en que no esté el sol, que no esté dando con fuerza bien al atardecer, al amanecer, incluso a la noche, y sobre todo de aclarar luego el producto como os he dicho. Dicho esto, pues comparte el vídeo entre tus familiares y amigos para que llegue a más cantidad de gente posible, porque hay mucha gente que también tiene plagas en sus plantas y te lo agradecerá muchísimo, porque muchas veces no queremos echar el producto comprado, el producto convencional de las tiendas. Preferimos un producto natural hecho por nosotros mismos y que luego pues es bueno para el medio ambiente. Entonces, bueno, nada, decirte que espero que hayas disfrutado con este vídeo, que hayas aprendido mucho, que lo compartas con tus familiares y amigos que les pueda interesar, que si todavía no estás suscrito, que te suscribas y que al final del vídeo me des un like. Entonces, sin más, decirte que tengo algunos otros vídeos para contra las hormigas, por ejemplo, específicamente, o contra algún otro tipo de insectos, pero este realmente funciona para todo tipo de plagas. Así que ponlo en funcionamiento ahora mismo y déjame en los comentarios cómo te ha funcionado. Seguro que muy bien. Estoy completamente segura. Un saludo y me despido ya hasta el próximo vídeo. Espero veros pronto. Adiós.